cuando se comenzó a leer por las redes sociales, no fue por la televisión, sino por TikTok, de que había ocurrido un movimiento telúrico en Caracas. ¿Lo recuerdan? Aquí hay que recordar, vamos a recordar, ¿verdad que sí? Porque de repente usted se levantó y no oró por la gente de La Guaira. Por eso es que recordar, ya va, espérate. Vamos a empezar por la de nosotros. Y resulta que todos seguimos viendo el juego, por lo menos los que estábamos aquí. Los que estaban allá en San Bernardino no siguieron viendo el juego. En el Junquito tampoco siguieron viendo el juego. Ni en Macuto, ni en Cata, ni mucho menos en La Guaira. San Bernardino es Caracas, mucho menos en La Guaira. Ellos no siguieron viendo el juego, porque ellos eran los actores principales de esa tragedia. Nosotros acá, recuerdo que estaba la tía de mi cuñado, que es de La Guaira, que vino de Argentina, tenía tiempo en Argentina y iba a La Guaira, pero ella tomó una decisión de, antes de irse a La Guaira, quedarse acá con su sobrino y pasar unos días de descanso. Pero en esos días de descanso ocurrió lo que ocurrió en La Guaira. De hecho, ella tiene familiares que todavía quedaron sepultados allí, que no los pudieron sacar. Ahora, a mí me llamó la atención algo tremendo, porque esa tragedia en la madrugada, que fue que como que caímos en sí, ¿verdad? Que comenzamos a ver los TikToks que aparecía gente, que los edificios se habían caído, más de 40 edificios en una zona. En el Junquito, cuando yo vi la primera imagen de una panadería, donde cuando yo estuve en el Junquito hace 3 años, ahí estuvimos nosotros, allí habían 6 muertos y había un caos. Entonces como que entramos en sí, ¿verdad? Y entramos en acción todos los venezolanos que no estaban en el lugar de los hechos. ¿Qué comenzamos a hacer? A hacer buenas obras. Por eso es que las buenas obras fueron preparadas, ¿verdad que sí? De antemano. ¿Y qué hicimos? Comenzamos a recoger ropa, insumos médicos, insumos también de alimentos no perecederos, agua, pañales y todo lo demás. Y doy gracias a Dios, porque de verdad lo que yo pude ver de Venezuela fue que en Venezuela había gente que hacía buenas obras. Y después vimos países como El Salvador, que fueron los primeros en llegar a La Guaira como tal. Vimos también en las noticias, allí comenzamos a ver en las noticias, en Telemundo, donde los topos de México, yo desconocía quién eran los topos y sabía que era un topo, pero no sabía el trabajo que ellos hacían. Y así muchísimas otras organizaciones españolas, estadounidenses, gente de Colombia, gente de Francia. Muchos países se involucraron en esta tragedia. Israel también envió su comisión. Pero ¿qué pasó hoy? ¿O qué sucede hoy? Que ya la noticia del 24 de junio de la tragedia de La Guaira dejó de ser tendencia. Pero ya sigue la crisis. Ya usted no lee en ningún lado, ya usted no escucha. Ya como que pasamos de una noticia a otra. Ahora tenemos la excarcelación de los presos políticos. Ahora tenemos también noticias como por ejemplo la de una mujer que fue secuestrada por un hombre acá en Venezuela, que pasó 4 meses, ella se llama Loaiza, es el apellido de ella, 4 meses secuestrada, sufriendo abuso sexual, torturada. El hombre la fotografiaba mientras la tenía desnuda después de torturarla, y el hombre fue libre. Una juez decidió decir que el caso quedaba nulo porque no habían suficientes pruebas. Pero hoy, en el año 2026, esta mujer comenzó nuevamente a hacer ruido. ¿Sabe por qué los malos triunfan? Porque los que sabemos hacer lo bueno nos quedamos callados. ¿Sabía usted eso? Por eso es que el mal triunfa. Porque los que sabemos hacer lo bueno, guardamos silencio. Y esta mujer decidió, por eso la noticia tendencia hoy en día es la de esta mujer, que está removiendo el caso otra vez, y esperemos que esta persona pague a la justicia todo el daño que le causó a esta mujer, porque esto es un daño de más de 34 años. No estoy hablando de un caso de hoy, un caso hace 30 años atrás. Y a todas estas, después llega otro terremoto, el de Colombia, en el del mes de agosto. Lo mismo, la misma movilización, e incluso hubo un testimonio que contaba un hombre que él había sido sacado de allí
Y quienes habían prestado el apoyo a ellos habían sido, y él hizo esta referencia, los topitos, porque los colombianos utilizan mucho el diminutivo, ¿no? Los topitos venezolanos. ¿Sabe quiénes fueron a sacar a esa gente? Gente de Venezuela, que estuvo en La Guaira, que hicieron un trabajo en La Guaira y luego se fueron a Colombia a prestar su servicio. Y eso es bonito. Eso forma parte de la dinámica de la humanidad. Lo que no es bueno es cuando nos olvidamos de eso. Es cuando pasamos por alto, ¿verdad? Es como que si lo bueno fuera tan rápido para olvidar. Aún en la tragedia se vio lo bueno. ¿Qué fue lo bueno? La gente ayudando a la gente. Eso fue lo bueno de toda esta tragedia. Dirían por allí nuestros paisanos venezolanos, el pueblo salvando al pueblo. Y eso es bueno. Y eso es lo que realmente nos enseña a nosotros las Escrituras. Y quiero compartir con ustedes una historia que está en la Biblia, que ocurrió en los tiempos de los reyes, tiempo de reinados bastantes críticos, caóticos, que pudiéramos decir gobernantes de este tiempo, ¿no? Los presidentes, pero aquí era el tiempo de los reyes. Reyes perversos, reyes injustos, que practicaban la injusticia, torcían la justicia. Reyes corruptos, ciudades plagadas de corrupción, de muerte, de hambruna, de tragedia, de tristeza. Y es el caso que ocurre allí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, donde la tierra se ve afectada por una sequía. Pero antes de que llegue la sequía, Dios habla a través de su profeta Elías, porque era el tiempo de los reyes, pero también estaban los profetas. Y Dios habla a través del profeta Elías acerca de esa sequía que ocurriría en Israel. Pero en el versículo 8 del capítulo 17 nos habla el Señor de una historia o de un evento que ocurrió con Elías y una mujer viuda. ¿Saben que las viudas en los tiempos de Israel eran consideradas personas que tenían que ser cuidadas por alguien? Porque si no estaba el esposo, ellas necesitaban quien las cuidara. En este caso puede ser un hijo o inclusive un cuñado, hermano de su marido, que podía inclusive hasta casarse con ella y dejar descendencia del fallecido. Pero en esta historia nos relata de que cuando Elías había ya hablado acerca de la sequía, también vino una palabra de Dios a él mismo y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Acá la cosa estaba como que un poco difícil, porque aparte de que había sequía, o sea, quiere decir que ya había escasez. Porque ¿qué es lo que trae la sequía? Escasez. Sobre todo en la cultura de los judíos, porque ellos vivían ¿de qué? De la siembra. Ellos vivían de la ganadería. O sea, las condiciones de ellos eran súper diferentes a las que usted y yo podamos tener hoy en día. Y esta escasez no solamente está representada en lo material, sino que ahora él tiene que ir donde una mujer que tiene más problemas todavía, porque no tiene quien la mantenga, a que lo mantenga él. O sea, Dios lo manda donde una mujer que no tiene para que también le dé a él. ¿Cómo es que le dije que se llamaba el título de la enseñanza de hoy? Mientras más, ve que no lo captaron. Mientras más he necesitado, más he dado. Mientras más he necesitado, más he dado. ¿Alguno de ustedes se refleja allí cuando usted ha tenido una necesidad y usted ha tenido que servirle a otro? Y no solamente económica. Entiéndase bien esto. Un día que usted ha estado pasando por un periodo, mire, crítico en cuanto a su matrimonio. Voy a comenzar por los matrimonios.
Y usted le llega a gente con problemas de matrimonio y usted todavía por dentro. ¿Y cómo le hablo yo a esta persona de un matrimonio si el mío está deshecho? Si el mío está que no sirve, si ya yo estoy que le vuelo la cabeza a esta mujer o a este hombre, en el caso de nosotros las mujeres. Pero aún así tenemos una palabra, ¿verdad que sí? Porque mientras más la hemos necesitado, más le hemos dado. Un problema también inclusive con los hijos. A veces nos llegan a nosotros otras madres que nos cuentan que no hayan qué hacer, si lo interna, si se lo manda al papá para que viva con él, si hace tal cosa, y de repente te llegan a ti pensamientos y tú dices, eso yo lo he pensado también, o eso es lo que yo he buscado hacer. Pero mientras tú más has necesitado, tú más le has dado a esa otra persona. Es donde le damos ¿qué? Un consejo. Pero no un consejo por mi experiencia. Por ejemplo, yo no le voy a decir a una mujer que se me acerca a mí que tenga esos problemas, yo también los tengo, y le voy a decir, no chica, déjalo, ¿vale? ¿Para qué vas a seguir sufriendo? Déjalo porque lo mejor es soltarlo. No. Consejo por la palabra. Nos vamos a Primera de Corintios, ¿verdad que sí? Capítulo 13, que dice la Biblia acerca de lo que es el verdadero amor. Dice que el verdadero amor todo lo soporta. Hay que aprender a soportar entonces. Entonces, mientras más necesito, más doy, pero yo también más recibo. Porque eso es recíproco. Yo doy y recibo. Entonces, esta viuda no tenía absolutamente nada, pero Dios le dice todavía a Elías que se vaya para la casa de ella, para que ella sea lo que lo mantenga. Ahí que es como cuando nosotros en nuestra lógica humana le preguntamos a Dios, Dios mío, pero ¿cómo tú me vas a mandar a mí a tal parte si ni siquiera tienen para ellos, mucho menos para mí? Esa es la lógica humana. O sea, ¿cómo te puede ayudar alguien que no tiene ni para ellos? Pero como en el reino del Señor no es por lógica, en el reino del Señor es por fe, en el reino del Señor no es por ver, sino es por creer, es donde está acá la respuesta. El Señor le dice a él que vaya donde la viuda, pero entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. ¿Qué era lo que no había en ese tiempo? Agua. Había sequía, y entonces ¿qué es lo primero que él pide? Agua. Y después dice que ella fue y se la trajo. Y no solamente se la trajo, sino que él la volvió a llamar y le dijo, te ruego ahora que me traigas un bocado de pan en tu mano. O sea, no me la mandes con nadie, tráeme tú el bocado de pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Estaba como más crítica la cosa. Solamente tengo un puñado de harina. Lo voy a preparar ahorita justamente. Estaba buscando la leña, era porque iba a preparar eso, porque después que yo me comiera eso con mi hijo no había nada más que comer y nos íbamos a echar a morir. Y es allí donde él le dice, en el 13, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué era lo que tenía ella? ¿Qué es lo que nos pudiéramos decir, nos condiciona a nosotros muchas veces para nosotros avanzar? El temor. Mire, si es en la relación matrimonial, el temor primero que nos llega es, esa persona nunca va a cambiar. Ese es lo primero. Si es con los hijos, lo primero que pensamos es que ellos van a repetir nuestras mismas historias. Si es con los hijos. Porque ¿cuál es el miedo de nosotros las madres con nuestras hijas? Que repitan la misma historia que nosotros vivimos. Que se casen mal, que se divorcien, que el hombre no las quiera, que lo que la llenen es de hijos, que les vaya mal en la vida, que las traicionen, que les sean infiel, porque es lo que hemos vivido. Entonces ese temor paralizante
está justamente anclado a lo que ya nosotros hemos vivido. Y sigue diciendo, ve, haz como has dicho. O sea, ve, haz como has dicho. Prepara eso para ti y para tu hijo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo también. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Da primero. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar primero? ¿Cuántos de ustedes de verdad tienen solamente un poquito de harina para hacer la arepa para usted y para su hijo? Y le llega a una familia usted con necesidad a la casa. Y aquí no es literal, aquí es real. Y le llega a usted una familia con necesidad a la casa. Y usted dice, ya va, déjame ir a prepararle a ellos primero las arepas. Y después comemos mis hijos y yo. A veces tenemos la tendencia, primero comemos nosotros y si sobra, le damos a los otros, porque primero tenemos que estar bien nosotros. De hecho, eso es una psicología que no es positiva, porque hay un concepto psicológico que dice que para que esté bien el otro tienes que estar tú bien primero, pero hay que ver a qué le llamamos nosotros estar bien. Porque si yo estoy bien solamente por lo que está por fuera, o sea que es interpersonal, pero intrapersonal yo no estoy bien, entonces no va a estar bien nada. Es falso. Estaría basada en la teoría de la relatividad solamente. Y resulta que la fe no es relativa. Porque la verdad suya y la verdad del otro y la verdad mía puede ser distinta, ¿es cierto? Eso sí es relativo, en cuanto a la verdad que usted y yo podamos manejar. Pero en cuanto a la verdad que es Cristo, no es relativa, es absoluta. Si Dios dice, ve a donde una viuda, que ella es la que te va a sustentar, lo primero que hizo el profeta fue ir. Él no cuestionó, él no dijo, ¿cómo me va a sustentar esa mujer a mí? Él fue. Ahora, en cuanto a la mujer, le dice al profeta, porque ella reconoció quién era él, no era cualquier hombre que le estaba hablando, era un hombre de fe. Como usted y yo somos gente de fe, ¿verdad? Que le hablamos fe a la gente, ¿sí o no? A menos que usted sea gente más bien que no es de fe, que vaya a hablar es tragedia a las casas. Pero la gente cristiana tiene que ser gente de fe. Ella reconoció que era un hombre de fe porque están en escasez, le pide comida, llega a la casa de ella y le dice todavía, prepara para ustedes sí, pero prepara primero la mía. Entonces, ¿qué le dice ella? Vive Jehová tu Dios, que lo que tengo es esto. Pero aún así, si nosotros seguimos escudriñando, por eso que le decía que debemos meditar en la palabra siempre para tener fe, tenemos que estar meditando en la palabra, le dice, no tengas temor, veas como he dicho. Pero ya en el siguiente versículo dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Quién fue el que lo dijo? Diga, Dios fue el que lo dijo. La harina de la tinaca no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días comió? Muchos. ¿En tiempo de qué? De crisis. En tiempo de escasez. En tiempo de necesidad. Porque cuando más hemos necesitado, más hemos dado. ¿Qué hizo la mujer? Dio. Ella pudo haber más bien dicho al profeta, tú sabes que yo no tengo. ¿Por qué no oras más bien a tu Dios para que Él me dé? Al contrario, ella fue y hizo lo que se le ordenó. Creo que ahí es donde está realmente la diferencia. En salir nosotros un momento de nuestra zona de confort. Mire, yo tengo un tío que la frase favorita de él es, yo estoy es para que me den. Esa es la frase favorita de él. No sé si de repente de alguno de los que estén acá tenga un tío igual que el mío, o usted sea ese tío. No, yo estoy es para que me den ahorita, yo no estoy para dar. Porque hemos
condicionado el dar solamente con cosas que nos hacen falta. Y honestamente, ¿cree usted que le hace falta más a usted que a uno que realmente tiene necesidad? ¿O usted siempre anda en necesidad? Porque ahí es donde está la actitud del corazón. De hecho, hay otra historia en la Biblia que es el de una mujer viuda también. ¿Qué cosa con las viudas, vale, en el tiempo de Israel, verdad? Jesús siempre hacía referencia también a las viudas y a los huérfanos, porque eran los más necesitados. Dice que estando Jesús en el templo, observaba en el momento del dar, de la ofrenda, cómo pasó un hombre publicano, quiere decir que era un hombre con un alto nivel financiero, y fue a ofrendar, y mientras iba a ofrendar, casi como que iban, véanme que estoy ofrendando. Y él observó eso, pero también observó una viuda que dio lo único que tenía. Y cuando él observa que ella da lo único que tenía, no es porque daba lo que tenía, sino por la actitud del corazón. Dijo, esta mujer dio de su pobreza. No dijo de su miseria, dio de su pobreza. Porque yo conozco gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y entiéndase bien lo que es pobreza y solamente tener dinero. Pobreza en su alma. Corazón que está es endurecido a escuchar realmente lo que le puede transformar. Y dice que ella, la ofrenda de ella fue mayor. ¿Por qué fue mayor? Porque dio lo que ella tenía. No sabemos qué más pasó con ella, si Dios a ella la bendijo, si no la bendijo. No sabemos eso, porque acá no se trata de que da para que Dios te bendiga, porque no creo en eso tampoco. Porque este ha sido un texto también tan tergiversado, de buscarle sacar a la gente del bolsillo hasta lo que no tiene, solamente por pretender que porque das más o porque das todo lo que tienes, tu corazón está sano. No se trata de esto. Se trata de cómo reaccionamos nosotros cuando hay necesidad en otros. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos la necesidad en otro? Cuando usted ve a alguien sufrir. Mire, estamos viviendo un siglo muy fuerte. De hecho, hay varios experimentos sociales donde salen algunos hombres de repente llorando y pasan por el lado de él y nadie se detiene. Pasa alguien y se acerca, lo abraza, le pregunta, ¿qué tienes? Eso es también, ¿qué damos nosotros cuando vemos una situación como esa? Cuando pasa una persona por una situación triste, crítica, y lo que nos levantamos es a levantar juicios, a juzgar a esa persona. Vean, hay una historia también en la Biblia que cuenta de uno de los primeros mártires en el tiempo ya de Jesús o del Evangelio ya de Cristo. Ya Jesús no estaba y este era Esteban, uno de los 7 hombres que habían sido comisionados por los apóstoles para ayudarles a ellos también en el ministerio del servicio. Dice que este hombre Esteban fue escogido porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo. No fue escogido porque era lleno de dones o de talentos, no, lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos relata que estando Saulo de Tarso frente a Esteban y junto a todos estos judíos que estaban contra los cristianos, él era testigo ocular cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban murió apedreado en ese momento. Y dice la Biblia que cuando Esteban levanta su mirada al cielo, dice que él vio los cielos abiertos. Y las palabras de Esteban fueron: Padre, no tomes en cuenta esta ofensa. Casi como las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, hay personas que se preguntan:
¿Qué estaría pasando por la cabeza de Saulo? Recuerda que Saulo de Tarso después se convierte en Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué pasaría por la cabeza de Saulo de Tarso en el momento que estaba viendo él cómo apedreaban a Esteban? Mire, solamente por sentido común, yo sé que no pasaba nada como, por ejemplo, ay, vale, pobrecito, lo están matando. No, porque después leemos otro capítulo que cuando iba Saulo a Damasco, en camino a Damasco, el Señor a través de una luz brillante le habla y le dice, se escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ah, soy Jesús, a quien tú tanto persigues. O sea que en el momento cuando estaban apedreando a Esteban, lo menos que Saulo estaba pensando que estaba haciendo lo malo. Él sabía o él creía que estaba haciendo lo correcto, porque estaban matando a los que se oponían al Dios que ellos creían. Eso es lo que él creía. En otras palabras, nosotros en algunos momentos también somos apedreados. Claro. De repente no así, de esa forma. Pero ¿cuántas veces a quien tú más le has servido, más te ha lanzado piedra? ¿No le ha pasado? Que a quien usted más le sirve es el como que más te traiciona. Un empleado que tuviste que no, bueno, no sé cuántas cosas hiciste para retenerlo para que no se fuera. Y de repente te traicionó. Fue desleal contigo. O incluso tú lo hiciste con alguien. Porque esto no se trata solamente de lo que nos han hecho a nosotros. De hecho, creo que eso es lo que nos impide tener una transformación. Fijar nuestro papel de víctima y pretender que nosotros somos inobjetables. Nadie puede tener argumentos contra nosotros. Claro que sí los pueden tener. Pero en este caso, este hombre, la única manera, este Saulo, la única manera de él poder ver fue quedando ciego. Cuando por 3 días el Señor lo mantiene ciego, y en esos 3 días después de recuperar la vista, es que la transformación de su mente sucedió. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de verdad a perdonar? De esa manera que los cielos se abran en nuestros ojos y podamos decir: Señor, no le tomes en cuenta esa ofensa. Porque eso es servir. Eso es servir y eso es transformar. ¿Sabes por qué la mayor parte de la cristiandad en este tiempo? Porque la cristiandad en aquel tiempo, ellos morían por la causa de Cristo felices. Mire, veían el cielo, imagínense, viendo el cielo siendo apedreado. No era la silla eléctrica, un correntazo, una descarga de no sé cuántos voltios. No, era apedreado. Y no era una pedrada nada más y listo y lo mataban. No, era apedreado. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos en este tiempo a morir al yo, ¿vale? Y servir más? Aunque por dentro tengamos nuestra batalla interna de creer que no nos lo merecemos. Mira, ayer me dijo alguien: hay personas que de repente creen que te pueden cuidar mejor que Dios. Nadie nos puede cuidar mejor que Dios. Olvidémonos de eso. Pero alguien me dijo un día: yo te amo mucho, yo te cuido mucho, yo soy capaz de dar mi vida por ti, yo esto y aquello. Yo lo valoro, no estoy menospreciando eso. Lo que quiero enseñar es un principio bíblico. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso, sencillo y humilde de corazón. ¿Esto qué me hace a mí? Aprender que el Señor dice que debemos perdonar, que debemos ¿qué? Soportar, que debemos amar. Y yo le contaba la historia. Yo decía: hay una sola persona a la que casi no me gusta contarle nada de lo que me pasa, que es a mi madre. Porque yo tuve un episodio con mi mamá hace muchos años. Una mujer que se congregó con nosotros unos días, y un día me pidió un favor y no pude hacérselo. Le dije: no puedo. Y eso bastó y sobró para que ella se levantara contra mi persona y dijera muchas cosas. Y un día yo estaba con mi mamá en el mercado municipal y mi mamá me dice: mire, ahí está fulana. Y ay, esa mujer no le habla a usted, ¿sabe? Las mamás, ¿no? Y yo le digo: no, ella está molesta, mamá, ya se fue. Usted se imaginará todos esos. Y en ese momento a mí me salió una palabra. Yo: mami, ¿sabes qué? Que
Yo estoy aprendiendo de Jesús. Y no es cómo reaccionaría Jesús ante tal o cual situación, no, cómo Él lo hizo, que es distinto, porque la Biblia lo refleja. Perdonando. Y recuerdo que un poco de años después yo llegué al negocio de Liliana y esa muchacha llegó allí, ella se había ido del país y regresó. Y yo la encontré y la saludé con tanto cariño, como que si nunca en mi vida yo había tenido, o ella conmigo. Porque eso es lo que trae verdaderamente. Mientras más necesitamos, más servimos. Porque no es que yo era ni la víctima, ni yo había sido mejor que la muchacha, ni nada de eso. No. Es porque si hay un espejo que nosotros debemos vernos todos los días y reflejar ese rostro, es el de Cristo. No el de nosotros. Porque cuando nosotros nos vemos en el espejo de otro que reacciona como nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reaccionar? No vamos a cambiar. Pero si yo me veo en el espejo de Cristo, que es el modelo, que es a quien debo imitar, que es la palabra que yo debo reflejar, yo voy a imitarlo a Él. Mi conducta va a reflejar el carácter de Él. Y eso es en todo. Eso es en responsabilidad. Eso es en integridad. Eso es en mi vida, mi carácter. Eso es en mis relaciones interpersonales. Por eso le decía, ella se dio cuenta, esa mujer, volviendo a la viuda, que él era un hombre de Dios por la fe que imprimía en la palabra que él soltaba. Ve y prepara primero para mí, luego para ustedes dos, porque aquí no va a escasear absolutamente nada. Mira que cuando nosotros nos relacionemos con las personas puedan ver en nosotros ese carácter, esa misma fe, esa templanza, esa gana verdaderamente de demostrar a Cristo, de manifestar el amor de Cristo, de vivir a Cristo. Porque a Cristo se vive. Cristo no solamente se predica, Cristo se vive. Y se vive nuestro andar, se vive nuestras acciones, se vive caminando en la verdad. Aunque la verdad en algunos momentos nos avergüence. Aunque la verdad en algunos momentos nos exponga. Porque la verdad es la que nos hace libres. ¿Usted se imagina que nosotros pasemos toda la vida maquillando nuestra vida con acciones buenas nada más? ¿Sabes? Buenas acciones. No, pues yo tengo buenas obras. Pero es que las buenas obras las tiene cualquier ser humano. Cualquiera. Las puede hacer. Pero no cualquiera puede amar al que lo aborrece. Porque Jesús lo dijo. ¿Qué provecho tiene amar al que te ama? Amar al que te aborrece, eso sí tiene provecho. Que nos encontremos con personas que digan, tú antes sí me caías mal, ¿vale? ¿Sabes? Y después tú digas, a mí tú nunca me caíste mal, siempre te amé igual. Es así. Eso es mientras más necesitamos, más servimos. Porque aquí no se trata de necesidad, le dije hace un rato, no era necesidad física. Ni es necesidad tampoco de sentirnos amados porque Dios nos ama. Pero es esa necesidad que tenemos nosotros todos los días de agradar el corazón de nuestro Padre. Porque honestamente, si nosotros no vivimos para agradar el corazón de nuestro Padre, no estamos viviendo. ¿Sabe lo que hizo que el corazón de David fuese un corazón considerado por el mismo Padre conforme al corazón de él? Porque David vivía para servir al Señor. Esa era la existencia de David. Para servir al Señor. Con sus pecados, con sus tropiezos, con el adulterio que él cometió, con el asesinato que él cometió, con todo David vivía para servir al Señor. Que nosotros podamos volvernos así también. Vivir para servir al Señor. Amar al Señor por encima de nuestras propias, necesidades. Amar al Señor por encima de lo que yo necesito.
saber que aprender a vivir en fe, sea cual sea la circunstancia. Mire, yo no sé si usted, que ya está avanzando en años, está dándose cuenta de algo. Que lo que antes usted creía que lo hacía feliz, hoy usted siente que eso ya no lo necesita. Un carro último modelo, por ejemplo. Siempre sentíamos, ¿verdad? Ay, el día que tenga esa camionetota. Entonces, cuando llegas a una edad de 50 en adelante, que no debería esperar llegar a esa edad, por supuesto, ¿no? A mí me hubiese gustado haber aprendido esto hace 20 años atrás. Pero cuando tú llegas a los 50 años en adelante, ya tú sabes que lo más básico es lo necesario. Un carro que te traslade, de bajo consumo, no tener boletos bancarios que pagar todos los meses y estar abrumado más bien por las cuentas, porque vivimos endeudados. Pelear con los hijos. No, ya queremos más bien tener a los hijos cerca para nosotros, oye, como que enmendar todo eso que no supimos hacer. Nos damos cuenta que sencillamente estamos buscando suplir a nuestra necesidad por cosas como esa. Y ese es el evangelio de Cristo siempre, para el chiquito, para el grande y para el viejo. O sea, yo digo, yo lo aprendí ahora. Debí haberlo aprendido antes. No voy a decir con esto, cónchale, me siento mal. No, lo aprendí para enseñárselo a otros. Porque esta es la vida también, misión de vida. Una persona aprende y se le enseña a otro. Uno creó la bombilla y otros la disfrutamos. Es así. Pues tampoco es que te sientas culpable. Cónchale, yo no había aprendido eso. No, ya yo lo aprendí. Te lo estoy enseñando a usted que todavía no lo sabe de repente. Y el que ya lo aprendió y tiene un poco más de conocimiento que yo, enséñeme, por favor. Pero hay cosas en la vida que nosotros hemos considerado que son necesarias y que al final de cuentas nos quitaron más bien el sueño. Nos quitaron hasta la familia, ¿vale? No disfrutamos la familia. Porque vivimos haciendo cosas por la familia sin darnos cuenta que lo más importante no era llenarlos de cosas, sino de que nosotros estuviéramos presentes también. Y hoy es un buen día para aprender esto. ¿Qué necesitamos verdaderamente dar? Que nos estés haciendo falta a nosotros. Si no nos sentimos muy amados, tenemos que dar más amor. A veces tenemos la tendencia de personas que se sienten que no son amadas, que no son valoradas, que no son aceptadas, que no son respetadas. Delo, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. ¿No es eso lo que enseña Jesús? Es sencillo. No hay fórmulas mágicas. No existe una fórmula mágica para traer una transformación verdadera en nuestras vidas. Es aprender de Jesús. Es aprender a tener en Él contentamiento, sea cual sea la temporada. Mire, gente que deja de orar cuando tiene problemas económicos. Dejan de estudiar la Biblia porque tienen problemas interpersonales con alguien. Dejan de congregarse porque no tienen tiempo. Dejan de venir a un matutino porque tienen cosas más importantes. Es tremendo. Cuando lo más necesario realmente es la vida que Dios nos dio. Alimentarla, mantenerla. Y sobre todo los consejos que Dios nos dio. Ámense los unos a los otros. Porque en eso conocerá el mundo que somos sus discípulos. No en otra cosa. Aprender a vivir a mucha gente le ha costado. Por eso es que cuando vivimos para nosotros mismos, no sabemos vivir. Pero cuando aprendemos a vivir por el Señor, aprenderemos a servir a los demás. Que esta semana para usted y para mí sea una semana de provecho. Que podamos verdaderamente tomar en cuenta que Dios nos da una gracia para todo. Dios le dio gracia a Esteban para morir apedreado. Dios le dio gracia a la viuda para que no le faltara nada en medio de la escasez. Dios le da gracia a los nigerianos. ¿Sabía usted que en Nigeria están muriendo muchos cristianos asesinados?
para morir, pero no negar su fe. Por eso le decía, acá nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Pero en Nigeria, allá ocurren desgracias, los queman, los pican a machetazos todos los días por la causa de ser cristianos, solamente por ser cristianos. Pero ellos mueren alabando al Señor. Y nosotros aquí podemos ser perseguidos por otras cosas, de repente no por esa, pero alabemos al Señor en medio de todo eso. Alabemos al Señor en medio de todo eso. Porque cada quien tiene su persecución. Ellos la tienen de esa manera, usted y yo podemos tenerla de otra. Pero sea cual sea la persecución que usted y yo estemos sufriendo, aprendamos a depender del Señor. Porque quien depende de Dios, quien pone su confianza en el Señor, jamás será defraudado. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Esta es una mañana para agradecer al Señor. Porque cuanto más hemos necesitado, más hemos dado. Cuando más hemos necesitado, más hemos dado. Y esta necesidad que usted y yo podamos estar atravesando hoy, dice la Biblia que el Señor la suplirá. Él dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, su poder y su gloria. Necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Gente que no concibe el sueño, que no duerme, tiene que aprender a descansar en el Señor y debe buscar también ayuda profesional. Yo lo digo siempre, el descanso primero en Dios y segundo la ayuda profesional. Pero necesitamos aprender a descansar, necesitamos aprender a vivir, porque quien aprende a vivir no tiene temor a morir. Quien aprendió a vivir no anda asustado que me va a pasar esto y me va a pasar aquello. No, estamos escondidos en las manos del Señor, en el hueco de su mano. Allí nos tiene Él preservados. Oro por usted en el nombre de Jesús, para que el Señor y su Santo Espíritu llenen su corazón de paz, llenen su corazón de quietud, traigan salud sobre su cuerpo. Ponga las manos ahí en esa parte de su cuerpo que usted siente, que se siente afectado. Cierre sus ojos, ore usted con el Señor. Yo he predicado su palabra con amor y con verdad, creyendo que toda palabra que el Señor está enviando para su vida, a esta casa, es para traer resultados, para traer transformación, para traer la restitución que la iglesia venezolana necesita, en el nombre de Jesús. Padre, oro por los que están enfermos en sus cuerpos. Oro por los que están sufriendo de diabetes, por aquellos que están en el hospital en estos momentos con infecciones en sus cuerpos. Oro por los que tienen cáncer. Oro por aquellos, Señor, que están con temor y miedo a un diagnóstico médico y por eso no han ido al médico. Oro por sus vidas, Señor. Oro en el nombre poderoso de Jesús por aquellos que están padeciendo, Señor, en sus órganos, por las próstatas. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por los úteros, por los ovarios, por los riñones, por el hígado, Señor, por los pulmones, por el corazón de todos mis hermanos. Hoy oro, Señor, en fe, creyendo lo que dice tu palabra, que por la fe hemos sido sanados. Oro por un milagro sobrenatural, Señor, en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Oro por las emociones de mis hermanos, aquellos que no consiguen dormir, los que están llenos de ansiedad, que están deprimidos, que tienen estrés, que están, Señor, paranoicos, que están sufriendo de desequilibrio, Señor, en sus mentes. Oro por sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y te pido, Padre bendito, que restaure sus mentes. Oro por aquellos que han dejado de orar, por aquellos que ya no encuentran, Señor, lugar en tu presencia, por aquellos que dejaron de estudiar la Biblia, por aquellos que congregarse ya se les ha convertido, Señor, en una rutina. Oro para que traiga sobre ellos, Padre, un avivamiento y para que ellos puedan encender una vez más, Señor, ese altar, en el nombre poderoso de Jesús.
Oro por la finanza de todos mis hermanos, por los que están endeudados, por los que salieron de fiadores de alguien y hoy, Señor, se encuentran, Dios mío, en problemado. Oro por ellos, Padre, para que tú traigas, Señor, sobre ellos ideas creativas, ideas estratégicas para salir de las deudas. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por todos aquellos hermanos que en estos momentos, Señor, tienen pleito en sus hogares. Que su casa se ha convertido en una trinchera de guerra. Oro para que ellos puedan darte lugar a ti, Señor, y que Cristo sea enseñoreado en esa familia. En el nombre de Jesús. Oro por aquellos hermanos que están separados de sus hermanos por problemas, Señor, de conducta, por problemas, Señor, de palabras, de comunicación. Oro para que haya reconciliación, Señor, en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, bendito Dios. Oro por los niños. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener astucia para aprender también a enseñar a nuestros hijos y guardarlo de los lobos que los han abusado o que quieren abusarlo. En el nombre de Jesús. Oro por nuestra adolescencia, Padre, donde ellos se encuentran con tantas situaciones a través de este sistema de las redes, donde ellos buscan parecerse a algún hombre o otra mujer. Oro por ellos para que ellos puedan identificar su verdadera identidad en Cristo. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por todos y cada uno de los que estamos en este lugar, para que nos lleves en paz a nuestras casas, para que esta semana sea una semana de paz, de bendición, de cobertura, y una semana donde nosotros podamos poner en obra, Señor, la palabra que tú ministraste a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga rica y poderosamente en Cristo Jesús. Vamos a presentar